Bueno, mis hermanos, qué bien que esta tarde estamos en la casa de Dios. Mire, no es igual, ¿verdad? No es igual la celebración del Padre al de la Madre, pero lo importante es que aquí estamos, ¿verdad? Lo importante es que aquí estamos celebrando a Dios, a nuestro Padre Celestial y por supuesto a los padres de familia esta tarde. Por ahí hablábamos con alguien, ¿verdad? Y decíamos que el ambiente es diferente, ¿verdad? Yo no sé, pero me sentía así como en septiembre ya, pero no es eso tampoco, ¿verdad? Es para los padres, por supuesto. Pero agradecemos a los jóvenes, a los maestros de escuela bíblica, les damos nuestra felicitación el día de mañana para lo que es el Día del Maestro, ¿verdad? Así que nuestras felicitaciones también a cada uno de ellos que trabajan para Dios, enseñando la palabra del Señor. Asimismo, pues agradecemos a los hermanos, jóvenes, niños, los servidores que han hecho posible este evento, ¿verdad? Vamos a ir a la palabra del Señor. Mateo capítulo 9, versículo 18. Ya al finalizar vamos a tener por ahí algunas cuestioncitas, ¿verdad? Yo les decía en la mañana, ¿verdad? Que estamos platicando con el hermano Bernardino y le digo yo, ¿y qué será que va a haber en la tarde? Le digo yo. ¿Será que van a sacar las pantallas, ¿verdad? Para el mundial, ¿verdad? O las motos, ¿verdad? O lo que sea, ¿verdad? Algo bueno, ¿verdad? Algo interesante. Mateo 9, mis hermanos, Mateo 9, 18. Padre amoroso se llama el mensaje de esta tarde, Padre amoroso. Y veamos qué es lo que la Biblia nos habla acerca de un padre amoroso. Un padre amoroso, por supuesto, a veces creemos que es el que más consiente a los hijos. A veces creemos que es el que más los abraza o el que más les da lo que todos ellos, los hijos piden. Pero lo cierto es que la Biblia nos enseña del verdadero amor de un padre. Mateo 9, 18 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre de hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Vamos a orar. Padre, gracias por esta tarde que tú nos das. Gracias, bendito Dios, porque nos das la bendición y la oportunidad de estar en tu casa. Señor, que tu Espíritu Santo hable en nuestras vidas, que podamos tener un corazón receptivo a tu palabra. Señor, bendice a cada padre de familia, aquellos que han dado la oportunidad de servirte dentro del hogar, aquellos que han dado la oportunidad, Señor, de guiarles a los hijos, de enseñarles no solamente la responsabilidad, sino el amor y el respeto a ti. Señor, te pedimos el perdón de nuestras faltas y pedimos tu misericordia en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos y lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. ¿Sabe que hablando acerca de los padres se hablan muchas cosas? En la mayoría de ocasiones son cosas negativas. Pero tenemos que tener muy claro que entre todas las cosas que posiblemente podamos mencionar, hay cosas buenas. ¿Cuáles son las cosas buenas? Bueno, hay algunos padres de familia que demuestran su amor de otra manera. Demuestran su amor siendo responsables. Alguien siempre podrá decir: los hijos no solamente necesitan la manutención o la alimentación o el cuidado, sino también necesitan que haya una figura de padre, que haya alguien que les guíe, que haya alguien que les dé consejo,
que haya alguien que esté con ellos, y por eso casi siempre las madres de familia son las que hacen el papel de un padre también, cuando son madres, en algunos casos son madres solteras. Pero fíjense que la Biblia nos narra acerca de este hombre que dice que era un principal de la sinagoga, y dice de que este hombre, fíjense que hay tres narrativas. En Lucas se habla, en Lucas 8:40 se menciona el mismo caso de este hombre llamado Jairo y de su hija. Y en Lucas dice que tenía una hija única. Esta niña de 12 años era hija única. En Marcos, que se menciona también la misma parte de que se está enseñando, en Marcos dice que la niña estaba agonizando. Pero si nosotros nos vamos al texto que hemos leído en 9:18 de Mateo, mire cómo dice ahí: mientras él le decía esta cosa, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir. O sea, pero no vamos a entrar en discusión si se había muerto ya la niña o no se había muerto, estaba agonizando. El caso es que este hombre, este padre, estaba buscando la última de las alternativas, ¿sí? ¿Y cuál es el problema de muchos hogares hoy en día? Que nadie quiere hacerse cargo de las responsabilidades. Estamos teniendo una generación de padres, de familia, hablando entre el padre y la madre, que a veces no quieren enfrentar la responsabilidad. A veces dicen ellos: no, hay que me los cuide mi mamá, hay que me los cuide mi papá, sobre todo la madre, o sea, la abuelita de los niños, es a la cual le dejan la responsabilidad. Y no es que sea malo, pero a veces ha llegado la situación en que ellos no quieren pagar el precio como padres. No hay una guía, no hay una enseñanza como tal para que nos digan cómo debemos de ser como padre responsable. Pero este hombre dice: mi hija acaba de morir. Y lo que yo le noto en esta mención es que este hombre no se daba por vencido. Este hombre dijo: bueno, mi hija acaba de morir, pero puedo todavía hacer algo por ella. Y claro, nosotros podemos decir: mire, cuando un hijo se ha ido de la casa, pues hay que Dios lo socorra, ¿verdad? Hay que ver a qué hace. Yo tengo otra frase: bueno, la vida nos va a enseñar. Porque cuando la vida nos enseña de la manera más difícil. Nos enseña con los problemas, con los golpes de la vida. Pero lo cierto es que este hombre dice: mi hija acaba de morir, yo sé que puedo hacer todavía algo por ella. Pero si nosotros nos vamos a la responsabilidad de los padres, no necesitamos esperar que nuestros hijos pierdan la vida. Claro, aquí es un caso bien diferente. Pero si yo me voy al enfoque del padre amoroso, es aquel que agota todas las circunstancias. Todas. Estaba viendo el precio de la leche para los bebés. Un día de estos. Yo me asusté, hermano. $40, $50, un botecito que estos niños se lo traen en una semana o menos. Es terrible. Ahora, dichoso, ¿verdad? Que la madre de familia le suple las necesidades de la leche a esa criatura, ¿verdad? Porque se ahorran un montón. Pero lo cierto es que este padre de familia estaba diciendo: mi hija acaba de morir, yo puedo hacer todavía algo por ella. Es mi hija única. Yo le decía, Lucas 8:40 menciona que tenía una hija única. En Marcos dice que estaba agonizando esta niña. Pero acá dice: mi hija acaba de morir. Entonces lo importante es que nosotros nos damos cuenta que este hombre dijo: no importa, está cerca de la muerte y
hay otra parte que dice que mientras estaba agonizando, que lo dice, por cierto, lo dice Marcos, y dice que en Marcos dice, y cuando más adelante le llegan a decir, tu hija acaba de morir. Entonces lo que le llegan a mencionar es decir, ya no puedes hacer nada por ella. Y la Biblia dice de que este hombre persistía en eso. El problema es que muchos de nosotros nos damos por vencidos con nuestros hijos y creemos que es mucho para nosotros. Este padre de familia, Jairo, que por supuesto que buscó la ayuda para su hija, él dijo, acaba de morir, el Señor Jesús puede resucitarla, puede hacer algo por ella. Y hay uno de los ejemplos. Y eso es lo que yo quiero que esta tarde reconozcamos, que a veces nuestros hijos sencillamente no quieren nada con el Señor. Y estoy poniendo el supuesto de que nosotros como padres pues estamos con todo el deseo de ayudarles. Entrevistaban un día de estos a alguien por ahí que trabaja en el área de transporte y decía que tiene 33 hijos. 33 hijos. Yo digo algo así. ¿Cómo será que por ninguna tiene responsabilidad, digo yo? Ninguna pudo ponerle, ¿verdad? Así ponerlo quieto y decirle, miren, porque le preguntaron y les ayuda, no dijo, ¿verdad? El hombre, pero decía 33 hijos. Hermanos, sí, bueno, yo tengo 2 y con 2 hay ratitos, hermanos, que ya crecieron, pero con 2 hay ratitos que uno, ¿verdad? A veces están un poquito rebeldes y usted va a decir, pero si pastor, si ellos han nacido en el Evangelio, claro, pero la rebeldía está en ellos. Entonces, ¿qué es lo que uno como padre necesita hacer por ellos? Bueno, Job hacía algo. Dice Job capítulo 1, versículo 5. Miren lo que este hombre, hablando de Job, hacía con sus hijos. Claro, esto fue antes que le llegaran todos los problemas, las desgracias a Job. Entonces él tenía como una buena instrucción. En el Antiguo Testamento se sabe que la responsabilidad era del padre enseñar a los hijos el temor a Dios. Pero a veces el temor a Dios no es solamente decirles, miren, hay que respetar a Dios, sino más bien es un ejemplo. En aquel entonces era diferente la instrucción. La manera del perdón de pecados era un tanto diferente. Ahora nosotros sabemos que es necesario confesar nuestras faltas a Dios. Pero en el Antiguo Testamento, en este momento, y se sabe que Job es el libro más antiguo. Eso sabemos. Job es el libro más antiguo escrito. Vean lo que dice Job 1:5. Dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Y usted se hace la pregunta, ¿por qué Job sacrificaba para santificar a sus hijos? Era lo que en aquel entonces se hacía, ofrecer una ofrenda a Jehová, porque en el Antiguo Testamento eso es lo que se hacía, para perdón de pecados. Claro, a partir de la muerte del Señor Jesucristo es diferente, pero él decía, quizá habrán blasfemado el nombre de Jehová a mis hijos. Porque se sabe que en una celebración, porque los hijos celebraban e invitaban, todos se reunían. Mire lo que dice el versículo 4. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y viviesen con ellos. Entonces esto lo celebraban los hijos de Job.
Y por lo general era toda la semana, un día en cada lugar, digamos, de donde ellos vivían, invitaban a sus hermanos. Entonces se entiende que cuando había celebración, la gente con el calor de la celebración y del vino, pues comenzaba a hablar disparates. Y los hijos de Job eran unos de ellos. Entonces Job, conociéndolos, y decía, por si acaso ellos habrán ofendido a Dios. Entonces él los santificaba. Él decía, Señor, yo te ruego por ellos. Claro, la tradición católica es la que hoy en día dice, roguemos por el alma de tal persona, pero cuando una vez se murió ya no se puede hacer nada. Pero ahora nosotros como padres, ¿qué podemos hacer y qué debemos de hacer? Bueno, clamarle a Dios y pedirle misericordia por nuestros hijos, cuando ya ellos están lejos de nuestro alcance. Hoy en día es bien complicado hablar con los jóvenes, tratar con jóvenes, es complicado, porque a veces usted los aprieta demasiado y ellos salen por otro lado. Pero no digo que sea imposible. Entonces, como padre, como un padre amoroso, ¿cuál es el comportamiento de un padre amoroso? Bueno, preocuparse por ellos. No solamente los alimentos, sino también la instrucción y el temor a Dios. Y recordarles que Dios al final de la vida de la persona, Dios siempre está presente. Dios siempre está presente. Entonces, nosotros nos vamos a equivocar quién sabe cuántas veces en la vida, pero Dios está presente y Dios no ignora nada. Entonces, ahí es donde nosotros nos damos cuenta cuál es el comportamiento de un padre amoroso. Un padre amoroso no es el que más consiente. Porque si nosotros nos recordamos de Job que en sus últimos años fue padre de José, y la Biblia dice que él tenía una preferencia por José. Y que claro, eso derivó en que sus hijos, el resto de sus hijos que eran de otras esposas de él, le tomaran rencor y terminaran vendiéndolo. Pero la Biblia dice, ¿verdad?, de que la responsabilidad de un padre se demuestra a través, o mejor dicho, el amor se demuestra a través de la responsabilidad. Y no solamente es el poderle dar lo necesario, sino el consejo a tiempo. Job, aunque no dice la Biblia que los reuniera y les explicara, pero yo considero que sí lo hacía. Porque decía, yo no sé si ellos le habrán fallado a Dios, si ellos en el calor del vino algo habrán hablado en contra de Dios. Entonces, no vaya a ser, mejor yo lo santifico. Que en la actualidad es diferente, ¿verdad? En la actualidad ya no funciona así. Pero nosotros como padres somos los responsables. Somos aquellos que, así como Jairo, que tenía una hija única, él se preocupó hasta donde pudo. Y aún habiendo muerto ella, buscó al Señor Jesucristo. Y no se dio por vencido, reconociendo, porque ella le decía, uno de los evangelios dice que la niña estaba agonizando. Mateo dice, ya acababa de morir. Pero lo cierto es que, independientemente, él no se dio por vencido. Y ese es un padre amoroso, aquel que lucha porque sus hijos aprendan en la vida lo que Dios quiere mostrarles. Porque nosotros vemos acá, ¿verdad?, nuestros niños, nuestros jóvenes, que ahora son ellos los que sacan adelante las actividades de la iglesia. Pero ellos han crecido en el evangelio. Mire, hasta risa nos diera considerar que ellos nos dijeran, no, mire, la verdad es que yo ya no quiero nada con las cosas de Dios. Nos daría risa porque diríamos, pero si vos has crecido, si aquí botaste el biberón en la iglesia, allá andabas aventando la pacha, aunque es algo así, no es que sea literal, ¿verdad? Pero muchos de nuestros hijos crecieron acá y ellos no ignoran nada, ellos no ignoran el hecho de que necesitamos al Señor Jesucristo en nuestras vidas. Pero nosotros como padres no debemos porque a veces uno como padre no los quiere incomodar. Y en el Antiguo Testamento se menciona de uno de los sacerdotes que no quiso incomodar a sus hijos. Y eso de incomodarlo no es fácil. Mire, el trabajo más difícil con los hijos no solamente
es suplirle las necesidades, sino también es disciplinarlos. La disciplina en los momentos cuando ellos más necesitan. Bueno, hay muchos de ellos que ya ni siquiera le aceptan un consejo a usted. Ya lo más que le dicen es: mira, yo ya crecí, yo ya tengo bigote, ¿verdad? Ya tengo 18 años, no me digas nada, ya no necesito. Pero claro, ellos siempre van a necesitar la instrucción de un padre. Entonces el padre, el amor del padre es demostrado en los peores momentos. Pocas veces vemos casos de padres excepcionales. Había un caso por allí hace unos meses de un joven que vive en la zona de Chalatenango, uno de los lugares de Chalatenango. Y dice que este joven todos los días tiene, creo que un niño o una niña que no puede caminar, y todos los días sale buscando el transporte para llevar a ese niño o niña a que le atiendan en su salud. Una niña, ¿verdad? Todos los días. Y dice, lo que dice la noticia es que camina largos trayectos. Una zona bien difícil porque ni siquiera llega a vehículo. Una zona montañosa. Entonces es admirable porque, y le pregunta: ¿cómo hace usted para sostener estos niños? Porque tiene alguien más ahí. Y él dice: tuve que dejar mi trabajo. Y lo primero que yo pensé: este es Aragán. Y yo creo que todos lo pensamos cuando vimos eso. Pero no. Porque a falta de una madre, de una figura de madre, porque no estaba, porque se fue, pues el hombre tomó la responsabilidad y dijo: no puedo dejar a mis hijos. Porque lo más fácil para un hombre casi siempre es decir: hay que ver cómo hace la mujer. No, el amor de un padre se demuestra cuando los hijos más necesitan. A veces la gente no quiere saber nada de sus padres y se resiente con sus padres. Y he hablado con varias personas que me dicen: mire, yo no lamento que mi papá, mi mamá, pero en este caso mi papá me haya abandonado, ni quiero saber nada de él. Y cómo dan vuelta las cosas, ¿verdad? Porque cuando ellos pudieron haberles ayudado, pues por alguna razón no se hicieron responsables. Pero ¿cómo puede usted demostrar el amor si es un padre? ¿Cómo lo puede demostrar? Bueno, la instrucción, el libro de Proverbios también dice que es necesario instruirlo desde pequeño a los hijos, para que cuando fuere viejo pues no se aparte de los caminos del Señor. Entonces Job tenía muy claro la responsabilidad que como padre él tenía. Y mire, y nadie habla esto, pero imagínense que la Biblia describe que él pierde a todos sus hijos. Entonces usted se hace la pregunta: y si perdió a todos sus hijos, entonces ¿de qué valió, verdad? Bueno, sí valió delante de Dios. Sí. Si la Biblia dice que Dios, al final del capítulo, allá en el capítulo 42 de Job, dice la Biblia que Dios lo restituyó, incluyendo a su familia, a sus hijos. Lo restituyó. Le dio nuevos hijos, le dio más hijos. Entonces tenemos nosotros que recordar que la garantía, o mejor dicho, las bendiciones que hay para un padre amoroso trascienden lo que Dios ve en nosotros. Porque todo el mundo siempre está diciendo, ¿verdad?, hablando en mal de los padres. Veamos cómo termina el caso de este joven, de este hombre Jairo con su hija. Dice Mateo capítulo 9, veamos el versículo 23. Porque ahí está la narrativa de la mujer del flujo de sangre. Pero el versículo 23, Mateo 9, 23 dice: al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, porque en aquel entonces se pagaba a mujeres, ese era un trabajo, ¿ves? Se pagaba a algunas mujeres para que fueran a llorar. Sí, eso existía, era una profesión.
Y por eso dice acá, por eso dice ahí, en el versículo 23, dice, viendo los que tocaban las flautas y la gente que hacía alboroto. El alboroto era las que lloraban, no solamente mujeres, sino que también familiares o amistades de la familia. Entonces se creía que entre más alboroto se hacía, más cariño había para la familia del que había fallecido. Y sabemos nosotros que porque era el principal de la sinagoga, ¿qué era una sinagoga en aquel entonces? Era un lugar público que se utilizaba para lectura de las escrituras, pero también se cantaban los salmos. Entonces era un hombre importante, un hombre que tenía un estatus social, porque al ser el encargado de la sinagoga, entonces él tenía mucha gente que lo conocía. Y eso es lo que nosotros decimos, ¿verdad? O sea que este hombre, a pesar de todo lo que pasaba, porque también se menciona, mire el versículo 24, les dijo, apartados, esto está hablando del Señor Jesús, apartados porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, se burlaban del Señor Jesús, porque decían, ya la niña se murió, ya no queda más que hacer. Y lo importante es que este hombre seguía manteniendo su fe en el Señor Jesús. Lo más probable es que este hombre se había dado cuenta de otros milagros que Jesús había hecho, de darle la vida, volverle la vida a muchas personas. Porque sabe usted que la Biblia no registra todos los casos. No se registran todos los casos, todos los milagros que el Señor Jesús hizo. Y lo dice el Evangelio de Juan en su último capítulo. Si se hubieran escrito todos los milagros, todas las señales que el Señor Jesús hizo, no habrían alcanzado los libros. Así dice el libro de Juan. Entonces significa que muchos otros casos hubieron sin que quedaron en las escrituras. Entonces este hombre estaba seguro que Jesús podía hacer algo. Y eso nosotros hablamos de que un padre amoroso es un padre de fe. Un padre amoroso es un padre que reconoce que en sus manos ya no puede hacer más por sus hijos, pero Dios sí puede hacer algo. Claro, estoy hablando de que el amor de un padre no se demuestra por solo suplir la necesidad física, sino también por reconocer de que Dios puede hacer algo por ellos. Aun cuando nuestros hijos están perdidos, se fueron en los vicios, no quieren saber nada de Dios. ¿Cuántos casos han habido de padres que sus hijos les costaron mucho, les pagaron los mejores lugares para que estudiaran, les dieron una beca, se fueron a estudiar fuera del país y una vez fuera del país los hijos se perdieron? Se fueron, pero ya no con el objetivo de regresar, sino se fueron y dijeron, me gusta más aquí, ya no quiero estudiar. O sacan su carrera, pero se quedan viviendo lejos. Y ahí es donde nosotros decimos, ¿verdad? ¿Cómo un padre puede demostrar su amor ahí? Porque ya no puede, ya son adultos, ya usted no puede salir y decirles qué pasa con ustedes. Inclusive muchos de ellos ya se sostienen solos, o bajo un programa de beca o de trabajo de medio tiempo. Pero ¿qué puede hacer un padre? ¿Cómo puede mostrar su amor un padre a sus hijos o a su hijo que está lejos ya de su casa? Y a través de la fe. Es ahí la comunión con Dios. Y decir, Señor, que este joven, que esta jovencita se acuerde de todo lo que en su momento se le enseñó. Y no solamente eso, sino que el Espíritu Santo le haga un recordatorio, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesús llega a él, se burlan del Señor Jesús por lo que él dijo, la niña no está muerta, la niña duerme. El versículo 25, pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Hay otros detalles. Veamos lo que dice Marcos 5, 23. Estos detalles que algunas otras citas bíblicas mencionan,
Marcos 5:23. Está hablando del mismo milagro. Miren lo que dice. 5:23 dice: y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Eso es lo que Jairo decía al Señor Jesús. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía, bueno, ese es el milagro de la mujer. Pero veamos lo que dice en el versículo 32. Miren lo que dice. Más adelante, 34. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. Más adelante está, aquí en el 35. Mientras él aún hablaba, hablando del Señor Jesús, vinieron de casa el principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? ¿Verdad? Este detalle no se menciona en Mateo. Y ese es otro caso que a veces va a haber gente que al padre de familia le va a decir, ¿y vos para qué andas pidiéndole a Dios por tus hijos? Ay, déjalos. Si ellos son pues libres de llevar su vida como ellos quieran, déjalos. Pero este hombre, ¿verdad? Siendo un padre amoroso, reconociendo la labor que Dios nos ha designado, él decía, ¿verdad? En el versículo 36, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió. Esto es lo que nos enseña, porque en Mateo dice que a toda la gente que hacía el alboroto la dejaron afuera. Dice en el versículo 37, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie supiese y dijo que se le diese de comer. Casi siempre o más de algunos dice, bueno, ¿por qué el Señor Jesús dijo, denle de comer a esta niña? Por una razón bien sencilla. No sabemos cuántas horas esta niña había permanecido muerta, literalmente. Y Dios, que sabe perfectamente cómo nos ha hecho, sabe que el cuerpo humano necesita y saca las energías y nutrientes de la alimentación. Bien práctico, el Señor Jesús dijo, denle de comer a esta niña, ¿verdad? Si no, les va a volver a desmayar, no se va a morir, se va a desmayar porque no ha comido por varias horas. Si sabemos que estaba enferma la niña, ¿quién sabe cuánto tiempo tenía de no alimentarse esta niña? Entonces esa es la razón. Pero nosotros vemos que las características de un padre amoroso es de fe, intercede por sus hijos, porque no es él el que va a salvarnos, es Dios, pero Dios está de por medio. Y no solamente eso, tenemos el Espíritu Santo. El padre de familia se preocupa porque no solamente las necesidades de los hijos estén cubiertas financieramente, sino también da el consejo en su momento preciso. Y si los hijos no quieren escuchar el consejo, pues por lo menos lo dio. Por lo menos les dijo, les advirtió y les dijo, va a pasar de esta manera y de esta manera y de esta manera. Y muchas veces nuestros hijos se enojan y se resienten porque dicen, no, así como me han dicho, no va a pasar. Y con el paso del tiempo les sucede lo que tanto les decíamos. Pero ese es el amor de un padre. Vemos nosotros una característica bien especial con el padre del hijo pródigo. El verdadero padre o el padre amoroso es aquel que perdona también. Es aquel que se recuerda que todos fallamos. Porque todos fallamos. Todos nos equivocamos. Y el padre del hijo pródigo reconoce que su hijo se malgastó todo. Y el hecho de que se le haya malgastado todo, él perdía su categoría de dinero, pero
Él le pidió cuando regresó a su padre, le dijo, ya no me trates como uno de tus hijos, trátame como cualquier otro particular. Pero el padre de familia dijo, cuando lo ve que regresa, lo abraza y le dice a sus siervos, traigan vestidos, traigan calzado y traigan el anillo y maten el becerro gordo y celebremos, porque mi hijo perdido estaba y ha regresado. Entonces ahí es donde nosotros decimos, ¿verdad? El amor de un padre ¿cómo se manifiesta un padre amoroso? Bueno, se acuerda que es necesario perdonar también. Porque a veces nosotros como padres somos bien rígidos y nosotros decimos, vas a hacer tal cosa. ¿Y por qué? Porque los hijos también son rebeldes. ¿Y quién dice que te tengo que hacer caso? Pues no. Y si no, andate, pues. Salite de la casa. ¿Te puedes sostener solo? Pues salite. Porque a veces nosotros así somos, ¿verdad? Pues no. Trabaja, pues. Entonces ahí van viendo las cosas, ¿verdad? No, yo solo estaba bromeando, dicen los hijos. Yo solo estaba considerando, ¿verdad? Pero a veces es necesario que nosotros les hagamos entender que el amor que nosotros les tenemos a ellos es, por supuesto, para anticiparles que no pasen muchos de los problemas que quizás nosotros pasamos. Entonces tenemos que recordar que nuestro Padre Celestial, por supuesto, que es un Padre amoroso. Dice la Biblia, y envió a su único Hijo por nosotros. Y reconociendo lo que éramos, porque Dios sabe lo que somos. Y teniendo misericordia de todos nosotros, dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. O sea que Dios ya sabía lo que nosotros éramos e íbamos a hacer. Y aún así, Él se fijó en nosotros. Nos amó y, por supuesto, nos seleccionó. Y cuando decimos nos seleccionó, lo hizo para siempre. Nuestros errores nos van a hacer pagar muchas consecuencias en la vida, pero encima de nuestros errores está la misericordia de Dios y está el perdón de Dios y por supuesto la gracia para cada uno de nosotros. Démosle un aplauso, Señor, vamos a orar. Gracias, Padre, te damos esta tarde porque tú nos das la bendición de buscarte, de seguirte, de servirte. Señor, te pedimos el perdón de nuestras faltas, te suplicamos que seas tú quien obre en cada uno de nosotros, que des esa paz, esa tranquilidad que solamente tú nos puedes dar. Gracias, Jesús, te damos por todo. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Y antes de que cantemos, porque nos vamos a cantar, Isaac, nos vamos a cantar. Bueno, ahí está, no sé, ¿cómo vamos? No, porque mire, yo le voy a decir, me dice mi esposa, la mesa está sola, ¿verdad? No hay obsequios, pero no es eso, ¿verdad? Ahí están los obsequios de los padres, así que un aplauso para los padres de familia, ahí le van a llevar su obsequio, que el Señor les bendiga, hay para cada uno de ustedes, ¿verdad? Y hay también, bueno, a todos los padres, y si alguno de los jóvenes es padre, levante la mano también, porque no sabemos, pues sí, no vaya a ser, ninguno es padre, ¿verdad? De los jóvenes, de los que sepamos, pues, o sea, ¿me entiende? Vaya, tenemos una dinámica, ¿verdad? Ya. Dos dinámicas. Bueno, tenemos dos dinámicas con los jóvenes y mientras se les prepara, ¿verdad? También refrigerio para a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a hacer unas pequeñas dinámicas con el grupo de jóvenes y hemos tenido a bien tener unos pequeños presentes ahí, ¿verdad? Para los ganadores. Entonces, para la primera dinámica, vamos a necesitar a 3 papás. Acá. No se vayan a caer por venir bien rápido, tranquilos. Hay espacio para 3 para que pasen, hermanos. Pase, hermano Bernardino, el hermano Julio, el hermano Rigo, el hermano Santos también ahí, el hermano Gerardo. Vaya, ya tenemos 2. Vaya, tenemos 2, nos falta 1, hermanos. Eso, vaya. La primera dinámica, mi hermano Edwin tiene acá una pelota. Y va a consistir en que el hermano que haga más tecniquitas. Uy, se me fue la pelota.
El hermano que haga más tecniquitas va a ganar. Así que empieza, hermano. Dale la pelota al hermano. Haga, hermano. Ahí le vamos a hacer el conteo. Vaya. ¿Ah? Hágalo pues, hágalo pues. 20, 30. 1, 2, 3, 4. Vaya. Muy Un aplauso, bien. un aplauso para el hermano Julio. Vaya, hermano, dele. 1, 2, 3. Vaya, hermano, dele. 1, 2. Otra más, otra ronda. Otra ronda, dice el hermano, para que hagan intento, a ver si alcanzan al hermano Julio, dice, o se pasa. Dele, hermano, dele. 1. Una, 2. Ajá, se quedó en 2 otra vez el hermano. 1. Bueno, un aplauso para el hermano Julio, que es el ganador de esta dinámica. El premio, hermano. Dios le bendiga, hermano. Vaya, ahora para la siguiente dinámica vamos a necesitar a 2 o 3 papás, de los que no han participado, ¿verdad? Ajá, hermanos, ¿quién quisiera participar que todavía no ha participado? Hermano Santos, vaya, vamos hermano, usted puede. Vamos a ver quién más no ha participado. El pastor allá. Está El pastor, ajá, vaya pastor, venga allá, aquí. Pastor. La hermana Nicole dice, está bien fácil Venga, esta, venga pastor, aquí. venga. Vamos a ver, allá el hermano tampoco ha participado. Sí, del hermano, venga. Del hermano. ¿Quién más? Venga, venga, a probar aquí, suerte. Aquí Eso. viene otro hermano que va a participar. Pase, hermano. ¿Desde dónde, Edwin? Desde aquí. Espérate, vamos a contar 5 pasos. Contalos, pues, contalos. Desde ahí. Vaya, pase, pase. Pero tiene un nivel de dificultad algo pequeño. ¿Va? Hay que dar 5 vueltas aquí, sí, para que se maree un poquito. Y pues, bueno, así que, ¿qué va a ser primero? 5 vueltas, para cualquier lado. De las 5. 1, 2, más rápido. 3, 4. No, esta es la 5, esta es la 5. 5, ya, pégale al balón. No, pégale ya. Vaya, el otro hermano. Solo 3 al hermano, no vaya. 2, 3. 3, vaya. Pégale, hermano, pégale. Dale. Vale, vale. Uno, 2, 3, 4. Va, la última. 5, va. ¿Ya? Pégale, hermano. Vaya, hermano, dele ahí el presente al hermano.